Bien, tenemos las 6 de la mañana con 39 minutos, 21 minutos más y la hora séptima en este día, lunes 31 de marzo de 2025. Ya tenemos el vía Zoom a nuestro primer invitado de la jornada de hoy, Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero y político. ¿Cómo está, Rodrigo Gómez? Lo saludamos de los micrófonos de Radio Forever en Guayaquil, Carlos Alberto Vergara y Lourdes Guadamul. Le escuchamos, bienvenido, buenos días. Carlos, muy buenos días. Lourdes, de igual manera, lamento un poco la demora. A veces en la ruralidad tenemos inconvenientes con la señal de internet. Rodrigo, no hay problema, nosotros encantados de tenerte aquí y bueno, hay tanto por hablar, sobre todo en esta época lluviosa que ha afectado gran parte de las provincias, sobre todo las productivas, ¿no? En cuanto, en Guayas, por ejemplo, la industria arrocera está un tanto preocupada, pues hay algunos agricultores que no han podido cosechar sus hectáreas de arroz. Y bueno, ante esto, tanto la Prefectura del Guayas como el Ministerio de Agricultura están haciendo su parte, entregando bonificaciones al respecto, pero ¿cuál es tu perspectiva, tu criterio al respecto sobre esta crisis que también incluye a nuestra industria agropecuaria? A ver, yo creo que tenemos que entender la problemática en términos generales. Realmente le escuchaba al prefecto de Los Ríos días atrás en que decía justamente, año tras año tenemos el mismo problema. Entonces yo decía, a ver, si es que es año tras año, ya no es un problema, ya es algo más o menos previsible. La intensidad de las lluvias se ha incrementado, la intensidad de los soles se ha incrementado, pero sí tenemos herramientas para ir combatiéndolas, pero la principal herramienta es la formación y capacitación a los agricultores. No hablo de formación formal universitaria, PhDs, masterados, como muchas veces se cree. A veces es informarnos adecuadamente y cómo se prevé que va a comportarse el clima, pero también, al ser el tema climático un tema cíclico, ver qué es lo que ha pasado los últimos 10 o 12, 15 años. Si puede ser más que mejor. El INAMI lo tiene. En la provincia de Imbabura, por ejemplo, la Universidad Católica de Imbabura está preparando ya una página con información histórica del clima, porque es una provincia en la cual, particularmente en el Valle del Chota, hay zonas donde la lluvia no se conocía y ahora caen aguaceros ocasionalmente. Entonces, ese tipo de situaciones, si bien no podemos predecir cuánto va a llover, sí podemos capacitar a la gente para que aprenda qué hacer cuando llueve y cuando viene el estiaje, porque ahorita llueve, pero mañana viene la sequía. Y solo quería complementarte con un tema que lo mencionaste, los bonos. Estos bonos son ayudas, son necesarias, pero no podemos desconocer también que para poder entregar estos bonos tenemos que tener un fondo de ahorro y contingencia, lo que teníamos antes del 2008, precisamente para tener de dónde sacar los bonos. Caso contrario, sacamos el bono y luego estamos pensando en el impuesto. Y al primero que le pega el impuesto, usualmente, directa o indirectamente, es al agricultor y al ciudadano, que es del consumidor. Bien, Rodrigo, justamente dices algo interesante y es que esto ya es una previsión, ¿no? Esto que sucede y que viven nuestros agricultores año a año en cada época invernal. Pero ¿qué se puede hacer de manera técnica? ¿Qué se puede hacer para de una u otra forma resarcir este golpe de la época lluviosa en la que vemos que realmente se traduce a hectáreas inundadas y sembríos echados a perder como tal? ¿Qué se podría hacer de manera técnica para prever esto? Técnicamente, en cierta medida ya lo ha hecho, ¿ya? Hay que seguirlo haciendo, que tiene que ver, por ejemplo, el proyecto Daule-Vinces, ¿ya? Ese contiene la lluvia. Ese, de alguna manera, y hace días atrás veíamos la discusión sobre abrir un poco la válvula para que vaya drenando algo, porque no se puede almacenar todo el agua. El caso de Manabí, Carrizal Chone, ahí contuvieron 2 ríos, se olvidaron de que habían 4 en total, y cuando se inauguró Carrizal Chone, inmediatamente en el siguiente invierno se inundó porque el río Hormiga
sobrepasó su caudal. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, fue una buena planificación, y perdón por lo que voy a decir, pero una buena planificación para el bolsillo de quienes lo planificaron, no para la gente que lo requiere. La Esperanza se encuentra en situación de límite de volúmenes. Ese tipo de cosas las combinas. Esto es en lo grande, grande. Luego, necesitamos trabajar hacia más pequeño, drenajes, ay, se me fue el término, el dragado de ríos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel en que los ríos van subiendo, se va llenando el sedimento y ya no desfogan al mar. Y toda la zona de la cuenca baja del Guayas tiene ese problema. Ya. Manabí lo tiene en menor escala. En los cultivos, tener buenos drenajes laterales, o de ser el caso, no solo drenajes, sino de acuerdo a lotes, de acuerdo a un tamaño técnico, de acuerdo a la zona, conociendo los comportamientos climáticos, zanjas de contención para minimizar los impactos del agua. O sea, sí hay formas de hacerlo, porque el mundo está viviendo situaciones así. Y son situaciones que han sido cíclicas en la historia del planeta principalmente, y dentro de un periodo mucho más corto de tiempo de la humanidad. Bien. Ahora, Rodrigo Gómez, estamos conversando con Rodrigo Gómez, analista, experto, y también parte del sector agropecuario. Sabemos también que, Rodrigo, el sector agropecuario es utilizado ahora en época de campaña política, y usted nos claramente a conocer que los sectores para evitar las inundaciones en el gobierno del expresidente Correa no han dado esa pauta de permitir o impedir que la situación de las inundaciones se complique mes a mes o año a año la situación de la parte hídrica del país. ¿Hasta qué punto la soberanía alimentaria se mantiene pese a las circunstancias que actualmente vive el agro por el tema de la época lluviosa? A ver, yo sé que lo que voy a decir es un poco, puede ser hasta peleado, pero la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria no se está viendo en riesgo bajo ningún concepto. Yeah. Y yo sé, pues, por eso dije, puede sonar un poco sorpresivo. Carlos, tenemos suficientes áreas de producción en zonas bajas y en zonas altas como para que la cantidad de alimentos no falte. El Ecuador tiene un gran problema en distribución de alimentos. Nosotros tenemos gran cantidad de alimentos que se producen y muchas veces no llegan al consumidor, ¿ya? Sea esto arroz, sea esto. En el caso arroz no tengo los números a la mano, soy más de lechero y de la sierra. Pero, por ejemplo, de leche tenemos 5 millones de litros de producción, la industria nacional capta 2 millones de litros. O sea, hay 3 millones de litros que todavía podríamos captar más, procesar más, y no solamente pensar en procesar para el consumo nacional, sino para exportar. Todavía nos falta producción en condiciones normales. Y ahorita tenemos situaciones en las que las industrias dicen, no tengo a quién vender, prefiero no comprar más. Entonces, esta situación la vemos con el sube y baja de los precios de los productos, oferta y demanda. Entonces, todavía creo que hay mucho que hacer al interno, y eso no implica cerrar puertas a exportaciones. Eso implica más bien ver cómo mejorar las condiciones de producción y productividad. Ahora, tú mencionaste algo previamente. Estamos en época de campaña. Mi primera preocupación es cuándo no estamos en época de campaña. Porque ahorita tenemos elecciones el 13 de abril, pero ya para el 24 de mayo ya los candidatos que perdieron en la asamblea y los nuevos ya están pensando en la reelección para las seccionales. Imagínense. Que son pasado mañana. Entonces, no terminas una que ya estás pensando en la otra. Y eso sin considerar que podamos tener una elección intermedia. Por una consulta popular, por una constituyente, por cualquier eventualidad tenemos acá. Entonces, nos pasamos en elecciones. Y es cierto, al sector rural se lo ha utilizado con medidas político-clientelares en lugar de técnico-productivas. Y el país necesita entrar a una visión muy diferente. Dejemos a los políticos que hagan política y que se vayan por su lado, y que la economía pueda encarrilarse en otro andarivel, donde
justamente veía una publicación de la hora de ayer. Perú capta, dice 8 veces, pero es muchísimo más veces de inversión extranjera directa y nacional. Exacto. Esa inversión está, ¿por qué? Estabilidad del Banco Central, reglas claras y estables, una norma constitucional que es pro empresa y divide la economía sin la injerencia política. Esos temas son esenciales para poder desarrollarlos. Caso contrario, estaríamos en el mismo, patinando en el mismo sitio, o sea... Exacto, de ir por un lado para el otro. Pero Rodrigo Gómez, estos bonos, créditos, porque los indígenas quieren que les condonen los créditos de $10.000 en efectivo. El gobierno está dando bonos para el tema de recuperación de los sembríos que han sido complicados con el tema del invierno. Los otros, la prefectura está haciendo censo agropecuario y bonos a los productores. ¿Hasta qué punto estos bonos productivos, en base a la propuesta que tú planteas? Porque ya estamos cansados, no cansados de producir, sino que esa producción tiene que ser industrializada o exportada para evitar que esa seguridad alimentaria se mantenga, pero también que el dinero ingrese al Estado ecuatoriano, de los campesinos, los inmontubios y los pueblos indígenas que están encargados de aquello. A ver, yo creo que la mejor alternativa que hay para un agricultor es poder mejorar sus condiciones de mercado, ser más competitivo y tener más mercado para su producción. Muchas veces nos vemos abocados a que en época de cosecha resulta que el Estado tiene que comprarme porque la producción fue tan buena que ya no tengo a quién vender. Y eso lo hemos vivido, y hemos vivido en el caso del arroz, abrir puerta para 50,000 toneladas, para 80,000 toneladas para sacarlo a Colombia, ¿ya? Pero nos oponemos a que llegue un grano de arroz de Colombia o más aún de Perú. Entonces, cuando hablamos de mercado, tenemos que pensar que es comercio, y el comercio es intercambio. Yo te mando un producto, tú me mandas otro, y así funciona, y así ha funcionado el comercio por un par de miles de años. Entonces, no es nuevo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que trabajar. Coincido contigo en lo que hay que ver, producir más, industrializar y, de ser posible, exportar. Ahí tiene que ver los acuerdos comerciales. Y creo que eso ha sido lo único que ha sido estable en los últimos 15 años. La apertura comercial, positiva, definitivamente. Cuando viene un nuevo tratado, siempre hay un sector que se queja, pero lo mejor que le puede pasar al Ecuador es seguir abriendo, porque nuestros productos han demostrado desde 1850 aproximadamente que son productos de altísima calidad y son apetecidos en el mundo entero. Boom del cacao, 1850-60. El tema de la cascarilla, principios del siglo pasado. Luego vino el boom del banano. Luego tenemos lo que son flores, camarón, pitahaya, brócoli, café, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto en producto elaborado como no elaborado. Porque el consumidor muchas veces quiere el producto como les gusta el banano, para la lonchera, y pelar el banano en Suecia, en Turquía, en Rusia, donde quieran. Entonces hay que saber qué es lo que busca el consumidor para saber cómo le entregamos lo que el consumidor quiere en su espacio. Bueno, Ecuador tiene una industria muy rica, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? Pese a todas estas vicisitudes que provoca la época lluviosa, muy poco probable es que la seguridad alimentaria se vea en riesgo, ¿no? Esta cadena alimentaria. Estamos hablando con Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero y político. Yo quiero despedirme con esto, bueno, el tiempo siempre es ingrato, Rodrigo. Yo quiero despedirme con esta pregunta y justamente tocando el tema político, y es que muchos en primera vuelta ofertaban sobre la mesa de una u otra forma incentivar la educación técnica agropecuaria en los campos, pues se decía o se dice y se ha constatado que la mano agricultora ha envejecido y que los jóvenes están migrando a la ciudad y no hay quien siga esta logística, esta cadena, ¿no? De continuar en el agro, cosechando la tierra, criando ganado y todo lo demás.
¿Cuál es su perspectiva al respecto sobre esto de una u otra forma no dejar que la mano del agricultor envejezca, sino seguir con esta generación de agricultores, pero de manera tecnificada? A ver, el tiempo no nos perdona, todos seguimos envejeciendo. El tema es por qué la gente sale del campo. La gente sale del campo porque este trabajo no es fácil. Que la inundación, que la sequía, que el trabajo con el ganado, uno tiene que trabajar y las vacas, como digo yo, no van al baño, por ejemplo, hay que limpiar la majada del ganado en los establos, en los corrales. Eso es un trabajo que es fuerte, es un trabajo duro, no es un trabajo de internet, no es un trabajo que lo manejes desde una computadora. Entonces, la juventud actual ha querido salir. No es un problema del Ecuador, es un problema del planeta entero. La edad del agricultor está sobre los 55 años y el más del 60% son mujeres de la tercera edad. Wow. Entonces, esa es otra realidad. El joven sale del campo buscando el destello de las ciudades o huyendo de la oscuridad que tiene atrás. ¿Qué necesitamos en el campo? Vías que nos permitan entrar y salir. Servicios. Lo que me acaba de pasar el día de hoy, que de pronto me quedé sin internet 10, 15 minutos. Servicios. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo de comercio. No es solamente para una entrevista o para ver TikTok. El otro aspecto, tenemos que tener un sistema de servicios, no solamente de esto, agua potable, al menos agua segura. Como digo, vialidad, agua segura, electricidad, en eso el Ecuador ha sido bastante bueno, y capacitación en términos no solamente de lo que el gobierno diga que debemos capacitarnos, sino en función de los requerimientos de mercado, cómo potenciar. Muchas veces los apoyos del gobierno a través de la creación de asociaciones, cooperativas, agrupaciones de productores para entregar incentivos, dádivas, bonos, kits, más bien ha fomentado por momentos electorales, que son prácticamente todos, el divide y vencerás. Entonces, en vez de consolidar agrupaciones agrícolas sólidas, dividimos a la agrupación porque a esta le gusta el color verde, a esta le gusta el color rojo, a esta le gusta el naranja, a esta le gusta el amarillo. Entonces, como yo soy el ministro amarillo, yo te creo la asociación porque tengo unos kits acá. Yo soy el prefecto azul, entonces te regalo los kits por acá, pero hazte mi asociación. Okay. Tenemos que olvidarnos de la política del día a día y tenemos que comenzar a pensar en políticas de Estado de 10, 15, 20 años plazo al menos, hacia el futuro, hacia la producción y hacia la cohesión agropecuaria y social. Ojalá que estas políticas de Estado se den, sobre todo por el bien de nuestros agricultores. Rodrigo, agradecerte una vez más por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Siempre es un gusto hablar contigo de estos temas tan importantes, sobre todo del agro, ¿no? Que es quien mueve y dinamiza la economía de nuestro país y nos sostiene, sobre todo en nuestra mesa, ¿no? 7:01 de la mañana, vamos a una pausa comercial. Vamos con menciones publicitarias. Todo en su informativo FM 92.5. Forever. En Ecoteca, estudiantes preparados por la excelencia de que se merecen, respaldados por sus certificaciones internacionales, que nos colocan en los primeros lugares. No solamente formamos nuestros estudiantes para un futuro brillante, sino que los ayudamos a ser agentes de cambio, a romper barreras y a demostrar que no hay límites. Estudia donde se impulsan los sueños y se crean las oportunidades. Acércate a nuestro campus en Juan Tancamarengo, San Borondón y Vía La Costa y consulta por la pensión diferenciada. Ecotec, la educación que quieres como siempre la imaginaste. ¿Sabías que en Etafashion encuentras las mejores marcas de calzado? Sí, tus marcas internacionales favoritas en un solo lugar. Además, hasta el domingo 30 de marzo aprovecha porque las marcas Vans